Buenas noches, queridos chicos, chicas. Bienvenidos a esta clase, su videoconferencia número 15, su sesión 15, su semana 15. Prácticamente entramos a la recta final de Realidad Nacional. Y hemos hecho un recorrido muy importante, realmente interesante desde todo el aprendimiento con H que pudimos hacer, desde entender aquellos primeros mm, módulos, unidades, temáticas, subtemas, cuando entendíamos los referentes mundiales, el tema de los modos de producción, después nos fuimos adentrando al tema de la sociedad del conocimiento, de la información, después fuimos entendiendo los referentes económicos mundiales también, los referentes políticos, las crisis políticas en Sudamérica, y ante esto, por favor, cierren ese micrófono, y ante esto, eh, y ante estas dinámicas también fuimos entendiendo el accionar de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Su desarrollo, su rol, no solo como actores mediáticos que median entre el mundo social, la realidad social y la ciudadanía o sus audiencias, sino como medios de comunicación que fueron, pues prácticamente tomando otros roles protagónicos. Ya lo vimos, lo entendimos, lo debatimos, lo discutimos, está puesto en ensayos, en trabajos. Por supuesto, también en estas últimas unidades fuimos ya entendiendo temas de indicadores económicos, realidades que son fuertes, pero son realidades al fin, los indicadores con los que nos desarrollamos, entendimos el tema de la pobreza, el desempleo, el tema de la inversión en educación que tanto falta le hace al país y hemos aterrizado también en la dolarización, que es un tema neurálgico, que es un hito histórico en el país, en el Ecuador, que no ha perdido vigencia, que siempre está en coyuntura, sobre todo en etapas electorales, como ustedes bien lo saben, y es neurálgico para ustedes y central, porque ahí está su evaluación sumativa final 2, que espero que ya lo vayan, ya esté eso prácticamente listo. Nos tomaremos unos minutitos al final de la clase también para hablar un poco sobre este tema, sobre las presentaciones, las exposiciones. Y finalmente llegamos a entender el modelo de gestión del Estado en territorio, lo que significa conceptualmente y lo que significa ya operativamente, operacionalmente. Entendimos la clase anterior este tema de divisiones, de una nueva división ya no vertical, sino horizontal, chicos. En 3 minutos les resumí toda la asignatura. ¿Se dan cuenta? Ya. Ese es el dominio al que tienen que llegar ustedes para la sumativa final 2. Todo así. Súper, súper clarito. Entonces, estas 2 últimas semanas que las he querido dividir, por eso les dije, entren todos. Primero porque hemos llevado esta modalidad, le ha servido mucho, porque pueden adelantar un poquito más. Segundo, porque la carrera se encuentra también en fases decisivas en tema de procesos de graduación, de acompañamiento de la modalidad que existe, que es el examen complexivo, y también de la que es la proyecto de titulación, del cual tengo el gusto pues también de llevar ahí algunos temas muy importantes, sobre todo los chicos que hemos tutoriado para que puedan ya graduarse. Um, Esto significa que estas 2 últimas clases vamos a dividirlas más o menos, va a ser muy interactiva. No voy a hablar yo, van a hablar ustedes, van a participar ustedes para lograr realizar la clase en 1 hora. Y los otros 40 minutos, poder hacer un repaso general de temáticas, como lo que acabamos de hacer ahorita. ¿Sí ven? Así, que ustedes tengan claro. Es una especie de un temario vivencial, ¿me entienden? No, finalmente entiendo que ya les comunicaron también, si no es así, les comunico de primera mano. Había la posibilidad, la tentativa, la coordinadora general, la doctora Rea, había dicho que deja en libertad de la decisión de cada uno de nosotros, ¿se acuerdan? Del docente en darles o no temarios. Creo que ustedes pudieron eso saber muy bien, pero sin embargo, ya el fin de semana se decidió que no. Entonces, y no por no querer apoyar o ayudar, pero no se trata de eso, chicos. Se trata de que el sílabo, el plan analítico está tan bien estructurado y tematizado y subtematizado que ahí están los temas. Y ahí están los temas donde van a salir los reactivos, ¿me entienden? Y varios de ellos ustedes ya lo afrontaron
en los sucesivos cuestionarios que dieron en toda la unidad. Les recuerdo, ¿cierto? La próxima semana hay cuestionario, entonces yo lo moveré para el día lunes, ¿sí? Para que lo puedan adelantar y más bien ustedes estén tranquilitos y puedan ya cerrar tranquilamente lo que es la sumativa final 2. Materiales, exposiciones, presentaciones, todo eso que tiene que ver con eso. Entonces, por esa razón tan importante es que no, finalmente la doctora y el coordinador de la carrera, el magíster Reynoso, no sé, como les digo, si ya les comunicó oficialmente, si no les voy a hacer un breve, me avisan si ya tuvieron un mail ya con este tema de los temarios. Si no, pues para hacer de acuerdo que ya los comunique oficialmente, porque definitivamente no se van a entregar. Si algún profesor entregó, fue ya un breve desliz, pero en todo caso que les sirva de un breve repaso. Pero no, no hay autorización para eso, no hay la directriz. ¿Ya? Ok. Entonces, esa es la distribución, chicos, de la clase. Esa es la propuesta para estas dos últimas semanas. Entender ya en estos dos últimos componentes. Ahora sí que, ¿qué refiere esto? Volver a un punto central, ¿me entienden? Nacimos de un punto cero, entendiendo este tema de los modos de producción a nivel global, mundial, y claro, los concatenábamos, los correlacionábamos con la realidad nacional. Y hemos hecho todo este recorrido, el cual pronuncié en inicio de clase, y ahora vamos a entender entonces qué es esto de la interculturalidad, de la plurinacionalidad, o sea, temas tan importantes, conceptos vivenciales, no conceptos eh, que tienen que quedarse en letra, ¿me entienden? Estos conceptos tienen que ser vivos y tenemos que efectivizarlos día a día. No se puede quedar en un papel frío, en letra, no. Hay que entenderlos, hay que comprender bien. Entonces, finalmente, con estos dos últimos temas, que es plurinacionalidad, interculturalidad, y la próxima clase, que es poblaciones y nacionalidades indígenas, cerramos el semestre, chicos, cerramos la asignatura, y yo creo que ha sido muy valioso, sobre todo el proceso de aprendizaje para ustedes. Ok, vamos a ir interactuando. ¿Qué dice ahí, mi estimado Adrián? Ayúdanos a leer qué dice esto de plurinacionalidad e interculturalidad. ¿Qué es? A ver, dice, un Estado plurinacional e intercultural ha sido el componente central de las luchas y estrategias descolonizadoras de los movimientos indígenas, quienes en las últimas décadas se opusieron al discurso y a la práctica del mestizaje que impidió que lo Ujú. diverso, alternativo y múltiple pueda verdaderamente aflorar. Esa partecita también léela, mi estimado Adrián. El Estado Perdón, te moví. Disculpa, ya. El Estado plurinacional e intercultural es un modelo de organización política para la descolonización de sus pueblos y nacionalidades como lo han defendido los movimientos indígenas en la Ujú, historia. ujú, perfecto, perfecto. Puede ser ahí, yo digo, no sé, según lo que leyó Adrián, puede estar ahí, por ejemplo, un reactivo que diga, ¿a qué movimiento social se le atribuye justamente que el Ecuador haya logrado este reconocimiento de que es un Estado plurinacional e intercultural, recién instaurado en la constituyente del 2008, pero que la lucha ya viene desde hace décadas atrás, ¿no? Lo que pasa es que no se lograba instituir y colocar en la constitución, pero en la del 2008, en la asamblea, la que fue producto de la constituyente de Montecristi, se logra colocar en el artículo 1. Entonces, chicos queridos, si yo les preguntara en un reactivo, ¿a qué movimiento social se le atribuye que el Ecuador sea reconocido como un Estado plurinacional e intercultural? ¿Qué respondiera? A los movimientos indígenas. Por supuesto. Ahí está. Así va a ser toda la clase. Mucha atención. El beneficio directo para ustedes. Puede ser que esa pregunta esté ahí, le salta la aleatoria, ¿me entiende? Ya, perfecto. ¿Y el movimiento indígena a través de qué movimiento político está activado, queridos chicos? ¿Quién representa al movimiento indígena, por decirlo aquí, en el país?
El La CONAIE. movimiento La CONAIE. correcto, la CONAIE. Como organización, Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ¿no es cierto? Como organización. Se entendía hace poco, pero eso es ese es un tema un poco denso, complejo. No subestimo sus capacidades, pero no viene al tema. ¿Cuál es el brazo político de la CONAIE? Que de brazo político no tiene nada. Sí, siempre se ha dicho el brazo político de la CONAIE, por ahí es Pachacuti, han oído. Pero esto no es clase política. Realidad nacional y un tema muy importante como es la plurinacionalidad y la interculturalidad. Así que eso despegues. Porque a la final ese brazo político creo que ha servido más a otro tipo de luchas de intereses, ¿no es cierto? Que al mismo movimiento indígena y a la misma CONAIE. Pero este sí está relacionado como organización. Ya, dos preguntas ahí. Listo. Vamos, ayúdenme a leer el que desee. Va, aquí hay harto que leer, hay harto que leer. Así que, por favor, dele, con mucha confianza. ¿Quién quiere leer la siguiente? Esto. Ya, Johan. Lele, por Ecuador favor. históricamente ha sido un país plurinacional e intercultural por su enorme diversidad de sus expresiones culturales, materializaciones e idealizaciones, que son manifestadas de diversas formas por cada uno de los montubios y otras colectivos, Ujú, definiendo así que cada una de estas constituye una cultura diferente. ujú. ¿Qué entendiste ahí, mi querido Dylan Ariel? A ver, pues en lo de plurinacional e intercultural que, o sea, son las distintas como costumbres o enseñanzas que tiene cada diferente pueblo Ya, perfecto. y la nacionalidad que también tiene. Está muy bien. ¿Quién quiere más aportar ahí, por favor, a lo que leyó la Johan? ¿Quién quiere aportar algo más de lo que... Está muy bien, Dylan. que el Ecuador está conformado por diferentes variedades de pueblos y nacionalidades indígenas, podría ser. Ya, pero ¿qué significa eso? Ya lo dijo. Ya, los indígenas como los quichua, shuar, eh, ufanes, afroecuatorianos, montubios y mestizos. Ya, pero ¿qué? O sea, ya sabemos eso. ¿Qué significa? A ver, El país es rico en cultura. eso. Ahí está. Plurinacional, intercultural. ¿Sí? Eso lo hizo COWI, 2014. El Ecuador, nosotros estamos confirmados. Diversas poblaciones y nacionales indígenas, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, en la última, quiénes son, es más, nombre por nombre, dónde están situados. Pero esto lo que nos hace a nosotros es llegar a un nivel de riqueza intercultural y plurinacional única en el continente. Y lo que decía Dylan, que estuvo muy potente, me gustó lo que le escuché, que es esta riqueza ancestral o estas culturas, estas herencias, ¿no? Esto conforma el Ecuador, sino que como es parte de la cotidianidad, no nos damos cuenta. Vemos no me quiero meter mucho en este tema todavía, pero es como vemos a a un indígena de tal pueblo, de tal comuna, de tal nacionalidad, y no pasa nada, es un indígena, no es parte de la cotidianidad, de nuestra realidad. Pero nos preguntamos a dónde pertenece, a qué población, a qué nacionalidad indígena. ¿Por qué es que él nos logra convertir a todos los ecuatorianos como un país intercultural? Porque no solo es plurinacionalidad, ¿verdad? Plurinacionalidad puede haber, y muchas. El tema es de la interculturalidad y la riqueza que se entrega desde cada uno de estas poblaciones, ¿no? Por eso decía aquí, hay nacionalidades indígenas, población afrodescendiente, mestizos, montubios.
también, y otras colectividades. A ver, ¿quién nos ayuda a leer ahí? Estos 4 momentos. Gracias, Génesis. Ya. A ver, 4 momentos. El primero fue a los inicios de los 90, cuando la CONAIE incluyó la plurinacionalidad en sus 16 demandas al Estado, reclamando que los indígenas sean reconocidos en igualdad de condiciones a la nacionalidad mestiza. De esta manera, se estableció el significado de nacionalidades indígenas, al ser entidades históricas y políticas que tienen en común una identidad, historia, idioma, cultura propia y territorio, en el cual han ejercido formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y de autoridad. Perfecto. Es lo que veníamos argumentando. El movimiento indígena en el Ecuador es uno de los movimientos indígenas con mayor representación y repercusión a nivel regional. Investiguen ustedes, por favor, también es parte de su responsabilidad como estudiantes. ¿Cuáles son los logros del movimiento indígena del Ecuador? Ya no solo a nivel local, sino a nivel regional. Y se van a encontrar con que uno de los principales logros es la reforma agraria. Que establece un antes y un después de la historia del Ecuador. O sea, ¿qué es esto, no? Es tema de poblaciones, de propiedades heredadas, ancestrales, pero de eso no sabe el Estado. O al menos sus políticas anteriores a que el Ecuador sea reconocido como un Estado plurinacional e intercultural, no sabía. Y si lo sabía, poco o nada hacía para que se efectivice. ¿Me entienden? Entonces, ustedes, riquísimos en descendencia, en trascendencia, pero no lo sabían. Porque justamente no ha habido una promoción correcta, efectiva, de lo que ha significado prácticamente el accionar del movimiento indígena. No solo fue la petición de que seamos reconocidos como Estado plurinacional e intercultural. Sí, una serie de reclamos, una serie de demandas, perdón. Pero la principal, la nacionalidad, ¿no? Reconocernos autónomamente. ¿Y por qué? Porque son entidades históricas, políticas, que tienen en común, como bien dice ahí la lámina, y mil disculpas, yo no soy afable de hacer jamás, nunca tantas láminas ni tanto texto, pero estas sí merecen que ustedes se queden con este apoyo, ayuda a memoria, ¿me entienden? Aunque está en el compilado. Y espero que lo hayan revisado. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de plurinacionalidad, interculturalidad, nosotros inmediatamente hacemos un clic y vamos a pensar en identidad, en historia, en territorio, chicos. Como creo les dije a ustedes, no, más bien cuando fue con la clase del Paralelo 2, que estuvo muy linda, que fluyó muy bonito. O sea, no es cuestión solo de levantarse, salir de las casas e ir a trabajar, ¿me entienden? Sí, es parte de la cotidianidad, es parte de, pero hay que alzar a ver de vez en vez, ¿me entienden? Hay que darse cuenta qué tenemos a nuestro alrededor, de qué estamos rodeados, de qué estamos conformados. Entonces ahí vamos a entender el tema de territorio. No les digo que vayan a salir a medir las calles, no hay tiempo para eso, pero sí por dónde pisan, en dónde están, cuáles. Ya vimos, ¿se acuerdan la división territorial, la zonificación? Ya entendimos que Merlin y Génesis están unidas por zonas. Si bien no por regiones, pero por zonas. Puede ser que Merlin comparte la misma zona que Génesis. Y así sucesivamente, ¿me entienden? Entonces, esos nexos son los que hay que encontrar en territorio. A ver, ¿cuál es la riqueza? ¿Cuál es la riqueza cultural que hay en tu provincia, en tu cantón, en tu parroquia, en tu barrio? ¿Cómo te identificas ahí?
Entonces, cuando logramos entender esta inmensa, esta mega diversidad de cultura e identidad de los ecuatorianos, vamos a lograr unirnos. Si no, lastimosamente, así suene paradójico y así suene duro, esta misma mega diversidad, ¿me entienden?, que tenemos, nos va a separar porque no la entendemos, porque no sabemos en dónde nos identificamos, cuáles son nuestros puntos conectores, o también nuestros puntos diferenciadores, ¿me entienden? Que también es parte de, si no hay que ser mellizos ni gemelos, pero sí hay que saberse reconocer. ¿Sí? Y esto se aplica, eh, y es lo riquísimo de entender la plurinacionalidad, la interculturalidad, porque va más allá del concepto, como yo les digo, va a la parte vivencial, va al tema de saber que se hace historia, cultura, identidad viva. ¿De dónde eres tú, Melanie? Natasha. ¿Cuál es tu pueblo originario? ¿Sí me escucha? Sí, Melanie, ¿de dónde eres tú? Ibarra. Ya. Imbabura, miren, qué gran ejemplo. Perdón que te ponga de ejemplo, Melanie. Es un ejemplo muy práctico y vivencial. Miren, Imbabura, la cultura imbaya que domina en Imbabura, ¿no es cierto? Los indígenas imbayas. Pero allá acercándonos un poco a la frontera con el Carchi, ¿sí? Desde Mira, un poco, para arriba, ya para entrar a lo que es el Carchi, ya hay descendencia ya hay rastros de afrodescendientes que vienen de otras culturas. Entonces, si le ponemos a hacer una entrevista etnográfica a Melanie, a compartir vivencias, experiencias, puede ser que Melanie venga de los mismos éparas, no sé, ¿no es cierto? Sus raíces, su trascendencia, y orgullosamente tiene que decirlo, porque el pueblo afrodescendiente del Ecuador no está pues solo en Esmeraldas, les voy comunicando, pues está regado en todo el Ecuador. Miren, ahí hay una, dinos Melanie. Está distribuido, perdón, en vez de regado. Dinos Melanie. Sí, de acuerdo a lo que estoy diciendo, también quería acotar porque de hecho en el Valle del Chota hay full, o sea, hay bastantes afrodescendientes, hay bastante. O sea, se podría decir que no solo ya hay personas blancas o de color, o sea, ya hay mezclados, mestizos, hay de todo tipo de tonos de piel, de verdad. Sí, 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 correcto. Y de ahí vienen las nuevas descendencias, las generaciones, no solo afrodescendientes, hay mulatos, hay zambos, hay mestizos. O sea, es algo infinito y es riquísimo. Entonces puede ser que Melanie, como decía, venga de los éparas ancestrales de Esmeraldas, o es afrodescendiente allá del Valle del Chota, del Juncal, de Salinas. Vayan a conocer, ahí hay una estación que creo que, gracias a Dios, a alguien se le iluminó ya la mente en el sector público y están recuperando nuevamente esos trenes. Ya se recuperaron esos hace 8 años. Todas las estaciones de trenes. Y hay una estación muy cerca del Valle del Chota que sale de Ibarra hacia Salinas. Y se llama Salinas de allá de Imbabura porque ahí hay minas de sal. Y ahí hay gran generación y al lado hay plantaciones de caña y de sal, y ahí está el gran carnaval del Valle del Chota, del río Juncal, de todos estos temas tan ricos. Puede ser que yo tenga una descendencia en Vaya, miren, y comparto territorio con Melanie. Ya no solo geográfico a través de la distribución zonal, ¿me entienden? Sino ya hasta tema cultural. ¿No les interesa esto? ¿No les resulta interesante? Sí, no. Somos todos ecuatorianos, somos mestizos, afrodescendientes, montubios, poblaciones y nacionalidades indígenas. Al último les voy a decir dónde está mi población y nacionalidad. Quisiera que todos se reconozcan. Cuidado, si no, yo no tengo una poblacionalidad, una nacionalidad o una población originaria. Todos tenemos. Hay que encontrar nuestras raíces nada más. Y cuando entendamos eso, entonces vamos a entender lo mega diversos que somos. Ya no solo en riqueza
natural, ¿no? Sino en riqueza cultural, identitaria, histórica. En el inicio, en la creación del mismo país antes de ser conquistado, hay muchos documentos históricos que dicen que hubo un fuerte enfrentamiento entre afrodescendientes e indígenas, por ejemplo, por los territorios. ¿Quién ganó? ¿Cómo se distribuyó eso? ¿Ya? A ver, ¿quién nos ayuda a leer el siguiente? A esto ya lo leímos. Ok, entonces quédense con eso, chicos. Eso es importante, ¿no? Que justamente la CONAIE, en breves palabras, este es su discurso. Este discurso es unificador, plurinacional, diverso, pero unificador al mismo tiempo. Y con esto vamos rompiendo estos paradigmas retrógrados, estúpidos, que no tienen parangón alguno de querernos diferenciar. Cuida. Creo que ya no hay. Cola que ya no hay. Que es decir, vos eres cholo, vos eres negro, vos eres indio y soy blanca. ¿Cómo? Retrógradas. Hay diferentes apellidos y nada más. Kevin es de la región de la costa, Joan es de la sierra y Melanie es de la sierra. Y creo que hay varios compañeros de la Amazonía. Y eso es todo. Y hay que respetar esas diferencias, ¿no? Esos saberes ancestrales. Han oído palabras como la minga, cucayo, la posta, la cuya, la quilla, la luna, el inti. Sí, ¿se han oído? Dígame que sí. Sí, profe. El Inti Raymi, Sí. que ya mismo se prepara todo el mundo para festejar, creo, sobre todo en estas poblaciones, por ejemplo, del nororiente, oriente, sí, de Pichincha, Pedro Moncayo, Tabacundo, Cayambe. Aunque les diré que originalmente esto de los Inti Raymis no es del todo en julio. Ahí se va mezclando ya un sincretismo, ¿me entienden? Se va apoderando entre las culturas mestizas y aborígenes. Tal vez les gustó en julio, pero el primer, por ejemplo, equinoccio es fantástico, ¿no? Pero vamos a dejarlo para después de la clase. Esto de equinoccios y solsticios. Ya, a ver, la siguiente lámina, ¿quién nos ayuda a leer? Recuerden, pero este discurso fue promulgado por la CONAIE para que los pobres e ignorantes, en los cuales me incluyo, entendamos quién está junto a nosotros, ¿me entienden? ¿Qué población? Bueno, no me incluyo en ese nivel de ignorancia, perdón, si no, no fuera su tutor. Pero sí, hemos desconocido muchos temas antes de leer, antes de investigar. ¿Qué significa Quito, por ejemplo? ¿Qué significa Guayaquil? ¿Cómo se componen esas palabras? Quito, centro. Todo significa tierra y Quil la mitad, mitad de la tierra. Evidentemente, si ustedes quieren ver desde un concepto antropológico, sociológico, político, somos la mitad del mundo. No, 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 no somos la mitad, somos el centro del mundo. Apropiémonos más bien de ese concepto, ¿entienden? Somos del centro del mundo, Quito, centro de la tierra. No mitad. Mitad divide. Y es justamente lo contrario del discurso de la CONAIE, del movimiento indígena, que decían, no, tenemos que ser trabajar así uno solo. Y cuando lleguemos a entender el poderío de este significado ancestral de trabajar en comuna de los indígenas, vamos pues a avanzar muchísimo en cómo nos desarrollamos nosotros también. ¿Sí? Ya, la siguiente lámina, por favor. Ahora sí. ¿Ya? ¿Quién nos ayuda? Rápido, chicos. Yo, profe. ¿Ya? ¿Quién es yo? No les estoy viendo, perdón. Génesis. ¿Génesis otra vez? Sí. Ya, Génesis ya no puede leer más, ya. Después de esta, dale, Génesis. Yo, profe, También. prisa. ¿Quién? El segundo momento de Osvaldo. Ya, Osvaldo. El Dale, segundo, Osvaldo. sí, el segundo momento de la discusión
pública de la plurinacionalidad fue en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente de año 1997 y 1998 y la Asamblea Popular. Este momento se diferencia del anterior por el hecho de que la pluralidad no era solo una demanda del movimiento indígena desde un lugar propio de resistencia, insurgencia y posición, sino también de la alianza que relaciones establecidas con otros grupos sociales y culturales con mirar hacia la reforma constitucional y la reconstrucción de un Estado diferente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, queridos estudiantes? Esto lo reclamaba el movimiento indígena, la CONAIE. O sea, no solo es apropiarnos de la resistencia, de la insurgencia, de este tema de ser milenario, de ser culturas ancestrales. No, 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 no. Porque si solo nos quedamos en eso, hay un riesgo. ¿Saben cuál es el riesgo? ¿Se dan cuenta de cuál es el riesgo si no solo nos quedamos en esto? De justamente caer en lo que estamos combatiendo. Estamos hablando de unión, ¿no es cierto? De que entendamos que provenimos de una misma raíz con diferentes identidades culturales, por supuesto, pero que todos provenimos de una misma matriz. Entonces, si es que el movimiento indígena se hubiera quedado en esto de vamos a pelear por un punto de resistencia, de insurgencia, de posición, de heredad, están haciendo el mismo discurso en sentido contrario. O se están alimentando los mismos discursos de separación, ¿me entienden? Por eso es que el movimiento indígena más bien propone que, ok, haya también relaciones establecidas con otros grupos sociales, con otras identidades, con otros colectivos. Sí, entonces eso es lo importante de ahí. La siguiente. Dylan. En los debates al respecto se argumentó que la formación de un Estado plurinacional requería una amplia comunicación entre los diversos sectores, como también una amplia colaboración para reforma e interculturalizar las diversas estructuras que conforman el mismo Estado. Correcto, gracias. Y refuerza lo que hemos estado diciendo, sí se leyeron, ¿no? O sea, que haya mecanismos, que el debate social se amplíe para que entendamos la relación que puede darse entre la relación y, por supuesto, la comunicación entre los diversos sectores. O sea, no, vamos aterrizando ideas, ¿no, chicos? Por favor. Y siendo muy críticos y mucha atención. O sea, no, porque es el movimiento indígena, entonces ya un sector privilegiado, ¿me entiende? No, no, no. O por afrodescendientes, no, no. Se trata de lo contrario, de extender lazos, de generar el debate, de relaciones comunicativas para entender que todos tenemos que correlacionarnos en este estado plurinacional e intercultural. ¿Sí? ¿Claro? ¿Claro como el agua? ¿Claro como el agua de Quito? ¿Claro como el agua del sur de Quito? Se ríe la Génesis. ¿Por qué te ríes? ¿No hay agua en el sur de Quito? En 6 barrios no hay, ¿no? Mira, en siglo XXI. Es un deslave, decían las autoridades. Correcto, ¿quién puede contra un evento adverso natural? Pero no había que prevenir eso antes. No había estudios, planificación, aquí va a pasar esto, el otro, o lo lamentable de la Gasca, hace 4 o 5 años atrás. ¿Ah? ¿Quién está en la cámara de Melanie? Por favor, cierren esa cámara, nadie puede estar ahí. Ya, siguiente. Hasta ahí está clara la idea, ¿no es cierto? A ver, ¿quién lee el tercer momento? Yo, profe. ¿Quién es yo? Kevin. Ya. Después la brisa. El tercer momento de introducción de la propuesta del Estado plurinacional fue dentro de la coyuntura del gobierno de Lucio Gutiérrez, en el mal dominado gobierno de Alianza Indígena Militar. A partir de esta alianza, la CONAIE, con el propósito de incluir en las políticas de gobierno, planteó la construcción de una sociedad más justa y un Estado plurinacional, argumentando que el Estado plurinacional vigila principios
esenciales como la autodeterminación, la democracia plurinacional, planificación, decisión y la interculturalidad. Perfecto. Entonces, de aquí rescatemos, chicos, un concepto elevadísimo. La autodeterminación. Yo me determino X, Y, Z. En tema de de herencia y de identidad cultural, ¿me entienden? Pero esa autodeterminación tiene que ser fundamentada en un estudio biopsicosocial, ¿me entienden? O sea, ¿dónde están mis raíces? ¿De dónde vengo? O sea, yo, por más esfuerzo que haga, tal vez no me pueda determinar como Huancavilca o parte de la cultura Jamacoaque, ¿me entienden? O sea, por más que yo me quiera determinar, ahí hay el tema de la autodeterminación con base a autoconocimiento, pero sí. Entonces, este tema de la identidad y la plurinacionalidad nos va convirtiendo cada vez más en una, en una gama y una diversidad de identidades justamente culturales. Pero con conocimiento. O sea, tampoco me puedo determinar afrodescendiente, ¿me entienden? Solo que hagamos un exhaustivo estudio de ADN, tal vez. Pero no, no es por ahí. Es por donde ustedes tengan sus raíces. Pregúntenles a sus abuelitos, ¿de dónde son? Los que tienen la dicha de tenerlos con vida. Pregúntenles, ¿de dónde son, abuelitos? ¿De dónde son tus abuelitos, Christopher Aguilar? Lisa, mi abuelito es de la Tacunga y mi abuelito es de la costa. De la Tacunga. Sí, Y ahí es maravilloso porque ahí también las poblaciones y nacionalidades indígenas se subdividen, ¿no? O sea, la Tacunga empieza un poco aquí ya bajando al Boliche, por Quito, en el sur, ¿no es cierto? Más o menos allá empieza la provincia de Cotopaxi. Nos adentramos al corazón. ¿Qué nacionalidades hay ahí? ¿Qué identidades? Habrá solo la mama negra ahí, que después se hizo, en los 90, eso era un apocalipsis, ir a la mama negra, o sea, es no tenerle miedo a nada es ir a la mama negra. Porque claro, esas costumbres, esas tradiciones muy propias locales, como el desfile de la mama negra, ¿qué significa? ¿Qué significa el arcángel? No sé si tú sepas de esto, Christopher. Si tus abuelitos no te han contado, pregúntales. Si tus papás no te han contado que tienen trascendencia o descendencia ahí de la Tacunga, preguntas. ¿Por qué este tema de las ayuyas? ¿De dónde viene? ¿Qué poblaciones y nacionalidades indígenas hay en la Tacunga? a mí me dijeron, dicen que había uno que se dicen chagras, no me acuerdo muy bien, a mí me Los dijeron eso. chagras son todos los que vienen a Quito fuera y foráneos de Quito. Esos son los chagras. ¿Qué les dice? Pero va más allá de eso, ¿no? Entonces, sacúdase un poco. Ahorita terminando la clase, papi, ¿de dónde eres vos? Si no le han preguntado. ¿Y mi abuelito dónde nació? ¿Dónde están nuestras raíces? ¿Dónde está nuestra identidad? Quiero ir a conocer si no conoce. La tierra llama, como se dice, vean coloquialmente. Merlin. Nosotros somos de la costa, de la provincia de Los Ríos. Somos Ujú. vinceños, pero en la parte de nuestra familia, cuando se creó el árbol genealógico, porque lo quisimos crear, nos arrojó que mi tatarabuelo había venido acá a comprar la pepa de oro. Le encantó la ciudad y se quedó. Entonces nosotros teníamos descendencias turcas. Mira, por afuera incluso. Sí, y van al oro. Poblaciones migrantes que vinieron los irlandeses, italianos, interesados por el oro de las minas de Portobelo, de Saruma, que lamentablemente se sigue hundiendo y no hay una política buena, ¿me entienden?
Entonces todo eso correlaciona, hace puntos de unión, hace puntos de contacto. Preguntémonos, ¿dónde estamos? ¿Dónde están las raíces identitarias? ¿De dónde provenimos? ¿Quién nos ayuda a leer? A ver, faltaba el cuarto momento. Brisa. El cuarto momento y último se da ante la proximidad de la Asamblea Constituyente de 2007-2008, en donde la CONAIE lanza nuevamente su propuesta de Estado plurinacional, siendo en julio de 2007 cuando la CONAIE presentó un comunicado adelantado su intención de reintroducir el tema de la plurinacionalidad, siendo este ampliamente analizado y discutido para que la Constitución de la República del Ecuador. Ya. Entonces llegamos haciendo un recorrido por los momentos, ¿no? Un momento de reconocimiento, un segundo momento de interconexión, incluso con relaciones comunicativas para entender que nos podemos siempre unir a más de a más de exigir este tema de la plurinacionalidad, también nos podemos entender desde ella. Un tercer momento donde dice, oye, tienes que autodeterminarte también, pero conociendo tus raíces, ¿me entiendes? Tu descendencia. Y este último cuarto momento, que si se dan cuenta va más a la, gracias Brisa, va más a la parte constitucional. O sea, ya se apega, busca que entonces estos momentos de lucha, estos 4 momentos de las cuántas demandas propuso la CONAIE, puede estar en un reactivo. ¿Cuántas demandas había puesto? ¿Cuántas? ¿Quién se atreve? ¿Cuántas demandas? 16 demandas. Ya. Espero que no se les olvide. Ya. Entonces, en este cuarto momento se acerca prácticamente a la Constitución. Ahora sí, bien, vean. 9 láminas, 42 minutos nos has llegado a entender esto. ¿Qué dice el artículo 1, chicos? Emily, a ver, Merlin. ¿Qué dice el artículo 1? Al artículo 1, lo siguiente, el Ecuador es un Estado independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. La Constitución de la República del Ecuador en el 2008 lo reconoce. A partir de este momento, al Ecuador se lo conoce como Estado plurinacional. Entonces significa que las luchas han venido desde los 90s, ¿no? Antes, desde los 80s, queriendo ser reconocidos. Oigan, no es pues este personaje parte de... No, no, no. Primero es un ciudadano ecuatoriano. Primero es persona. Primero es un ser humano. Un o una. ¿Se me entienden? Entonces hay que lograr estos adentramientos. Ya, después de 30 años de gestión de demandas, de gobiernos que pasaron de turno en turno, que iban ofreciendo esto a los pueblos y nacionalidades indígenas, al movimiento indígena, a la CONAIE, que sí, que va a estar estipulado, el artículo 1 de la Constitución actual dice que el Ecuador es un Estado independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Suena fácil. Duró 3 décadas de resistencia, más todavía. A ver, ¿quién nos ayuda leyendo esa lámina? Estoy en la pantalla de Wendy Pucha, Donato, Carolina, Johanna Damaris, Brisa ya leyó, Andrea Flores, Andrew Córdoba, Mateo y Kerly. ¿Quién nos ayuda leyendo eso? En esta pantalla me voy a quedar. Ya, dale, Wendy. Muy bien. Después va la Johanna. Ecuador, Estado plurinacional e intercultural. Derechos territoriales y el autogobierno o gobierno comunitarios, los cuales se convirtieron en un punto de cambio al mantener la actual división territorial interna, es decir, las provincias, cantones y parroquias, pero reconociéndose las regiones y las
circunscripciones territoriales, indígenas y pluriculturales. ¿Ya? Constitución de la República del Ecuador, artículo 242. Teniendo estas últimas categorías de régimen especial y estar regidas por los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos. Constitución de la República del Ecuador, artículo 257. Ya. Perfecto. Siguiente. Y esto es muy importante. La persona que va a leer esto creo que es Johanna Damaris, pausadito, bien leído, punto y coma, punto aparte, punto seguido, porque tenemos que entender todos. Ya. A ver. La plurinacionalidad y la interculturalidad son conceptos que expresan un solo proceso histórico y político de largo plazo del movimiento indígena. Como lo vimos anteriormente, entendiéndose que la plurinacional y la interculturalidad se complementan, siendo la interculturalidad un proyecto social, político y ético, mientras que la plurinacionalidad reconoce y describe la realidad del país, en la cual distintas nacionalidades indígenas conviven entre ellas, como es el caso de los pueblos afroecuatorianos, blancos y mestizos, apuntando la interculturalidad a las relaciones y articulaciones por construir. Muchas gracias, Johanna Damaris. ¿Damaris o Damaris? No tiene tilde en ahí, ¿no es cierto? Entonces eres Johanna Damaris. Ajá. Ya. ¿Qué significa esto, chicos? Si yo les pregunto, ¿cuántos procesos históricos incumbe la plurinacionalidad y la interculturalidad? ¿Qué responden? ¿Cuántos procesos históricos incumben la plurinacionalidad y la interculturalidad? ¿Cuál sería Un su solo respuesta? proceso histórico. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Paola Sarango. Paola. Muy bien. Un solo proceso. Esto es clave, por eso esa pregunta. Y de pasito están repasando. Es clave. No se dividen, no trabajan por separado. Se unen. Cada uno conceptualiza una idea, por supuesto, que es lo que leyó Johanna, ¿me entienden? Damaris. Pero trabajan en conjunto y forman parte del proceso histórico. Eso yo quiero que entiendan más que el propio concepto, ¿me entienden? Es importante, claro, manejar, o sea, y ya lo dijo la Johanna, lo que leyó. La interculturalidad, véanlo como un proyecto social, político y ético. Decirme intercultural, porque eso es un concepto grande, amplio, riquísimo. Ya les dije al inicio, yo puedo autodeterminarme o entender a qué población o nacionalidad indígena, si es el caso, pertenezco. Los que no se pertenecen, está bien, son mestizos, pero vienen de algún lado. No es que vienen de así del aire, ¿me entienden? Del polvo. O polvo y ceniza, como la obra de un gran escritor ecuatoriano. Entonces, claro, sí es un concepto elevadísimo la interculturalidad. Porque va más hacia esa parte de proyecto social. Mientras que la plurinacionalidad reconoce y describe la realidad del país. Es como si usted viene de la comunidad, tiene ancestros de los panzaleos, de los puruáes. Ahí alguien creo que de este curso vivía por Ambato, por Tungurahua, no sé si está aquí. O creo que es del paralelo 2. Por ahí. Pero eso ya no tiene mucho chance a que usted diga, no quiero hacer algo más, ¿me entiende? Porque ahí están sus raíces, ¿me entiende? Sí está esto claro, chicos. Verán, la parte intercultural es la rica, la que va a alimentar siempre todo este proceso. Trabaja de la mano con la plurinacionalidad, pero solo les lleva cierto nivel arriba, porque la interculturalidad es, yo quiero proponer este proyecto político, social, ético, para reconocerme pluri e intercultural. Mientras que la Andrea Flores, soy Jumbo. Ya, pues ya no tiene chance más, ¿me entiendes?
¿Sí saben dónde son los yumbos? Investiguen ahorita, en el internet abran, ¿de dónde son los yumbos? Aquí, de Quito, en Cotocollao están. ¿Quiénes son? ¿Tú eres de Quito, Andrea? No, yo soy de Ibarra. Ya, pues tal vez la Andrea es de Imbaya, o Caranqui, no sé. ¿Sí sabes estas palabras, Andrea? ¿Sí tienen Caranqui relación? sin vaya, no he escuchado. Ya, investigalo. Ya, pues puede ser Caranqui. Ya. Entonces, ¿sí entienden la unión y la diferencia al mismo tiempo? O sea, usted está determinado por su raíz, sus ancestros, la plurinacionalidad, a qué comunidad, dónde están las raíces a las que se pertenece. Pero por la parte intercultural, usted es libre de poder ejercer esos lazos, esa unión, ese proyecto social, ¿me entiende? Eso es lo que le hace rico culturalmente, que usted vaya y entregue un parte de su conocimiento propio, de su cultura, a otra cultura. Entonces genera riqueza intercultural. Es como que de pronto los manabas nos vengan y nos enseñen a los serranos, a los quiteños, a hacer una buena tonga, no manaba. ¿Sí han oído la tonga? Entrega riqueza. O que un serrano le enseñe entonces a un costeño, a un manaba, a un esmeraldeño, a hacer un buen cucayo. ¿Sí entienden esas palabras, chicos? Tonga, cucayo, colación. ¿Sí? Ya, esa es la riqueza de la interculturalidad. Ya, siguiente. ¿Está entendido hasta aquí todos, chicos? ¿Está claro? Sí. Ya. ¿Quién nos ayuda leyendo esto de esta pantalla que estoy aquí? A ver, Andrea. ¿Ves? Es el reconocimiento de las diferencias radicales al interior de la sociedad, Ujú. mientras que el Estado plurinacional conlleva el reconocimiento de las diferencias radicales en el ámbito de los derechos, principios, así como en la garantía de ejecución, procedimientos e implementación de leyes, normas y reglamentos. Ya, perfecto. Siguiente. ¿Qué es plurinacionalidad entonces? Kerly. ¿Me Kerly escucha, profe? Castro. Sí. La que sale ahí, ya le leo. ¿Qué es plurinacionalidad? Correcto. Ya. Un concepto político sustentado en la apertura del contrato social, contractualidad moderna que se expresa en la Carta Constitucional a las diferencias que pueden ser étnicas, de género, de cultura, de edad, etcétera. Ya, perfecto. Siguiente. ¿Quién no ha leído? Para que se unan estas dos. Creo que Mateo estaba ahí. Ya. A ver, plurinacionalidad. En el caso ecuatoriano, el concepto de plurinacionalidad ha sido propuesto por el movimiento indígena para superar las condiciones del racismo, exclusión y violencia que caracteriza al Estado nación moderno en contra de los pueblos indígenas. Pero la plurinacionalidad puede también generar condiciones de posibilidad para incorporar al Estado prácticas de reconocimiento a las diversidades de género, por ejemplo. Eso, muy bien. ¿Qué queremos decir, chicos? Es ampliatorio el concepto de plurinacionalidad. O sea, ya no se quedó solo en el tema de determinación por una raíz, por un ancestro, por una descendencia, ¿me entiende? Visto jurídicamente, constitucionalmente, en tema de garantías y derechos, escucharán, chicos. Muy bien. A ver. Andrew, ¿estás aquí? Ya.
Entonces, entendiendo ahora sí el concepto de plurinacionalidad ampliatoriamente en clave de concepto de derechos, de constitución, significa también que usted puede ampliarse y donde se reconozca y donde usted se autodetermine va a ser reconocido también. Y lo han querido anclar también con el tema de género, ¿no? Ahora entendemos que las y los ecuatorianos pueden reconocer su propio género. Ya no solo masculino y femenino, ¿no? Hay una diversidad en la que se reconocen a través de los colectivos, los movimientos. ¿Cómo es? LGTBIQ+. Y temas también de selección y de preferencia sexual. Está reconocido el amparo en la Constitución. También eso significa ser plural. ¿Sí? Ya. ¿Quién continúa de esta pantalla? Ya leyó la Wendy, la Andrea, la Johanna, el Mateo, la Brisa, la Merlin, la Kerly, falta Paola primero, Paola Zarango. ¿Qué dice ahí? Léenos fuerte, claro. Ya. La plurinacionalidad del Estado no es un estatuto especial para los pueblos indígenas, sino una condición de la política moderna para generar accesos, reconocimientos e interculturalidad para toda la sociedad, pero fundamentalmente a los sujetos individuales, los ciudadanos, así como para los pueblos y nacionalidades indígenas que tienen muy avanzado un conjunto de derechos y reconocimientos jurídicos sobre todo el ámbito internacional. Perfecto, gracias. Gracias, ¿cómo es? Se me fue, perdón. Gracias, Paola. ¿Cuál es la riqueza de esta lectura? ¿Cuántas veces me han visto que yo hago así la clase? Nunca, no. No, o sea, una clase hay que dominarla, que tiene que ser magistral. Pero bueno, este tema amerita. ¿Cuál fue la riqueza de esa lectura? En una palabra, chicos. Bueno, dos. Bueno, ya tres, leyó Paola. ¿Cuál fue la riqueza ahí, Brisa? La plurinacionalidad. 3 puntos. ¿Qué más leyó la Paola? Interculturalidad. Interculturalidad. Ya, ¿qué leyó? Así, punto seguido. La plurinacionalidad, la plurinacionalidad del Estado. ¿Qué dice? No No es un estatuto especial. es. Es una condición de la política. Con esto queremos decir que lo que les venía diciendo, tampoco, cuidado, ojo. Somos los dueños de la plurinacionalidad, la pusimos, la establecimos, luchamos por ustedes. No, no, no. ¿Entiende? Nada tiene que ver. Por ahí no va. Es de todos y todas. Es de reconocerse y autoconocerse. Pero vuelvo y repito, e insisto, toda la sociedad es copartícipe de ese reconocimiento, de decir, tengo derecho y me reconozco pluricultural y plurinacionalidad, pero entendiéndolo y viviéndolo, viviendo esos conceptos. Como les dije, ¿y cómo lo hago, profe? Entregando riqueza, entregando conocimiento, intercambiando cultura, entregando saberes. Hereden, chicos. Sacúdasen de sus mundos, sacúdasen de sus puestos, despabilen, como diría. Vayan a preguntarles a sus papás, a sus mamás, a sus abuelitos, a quien quieran en su familia, de dónde vienen. Así, ¿de dónde vengo? Y les van a decir, ¿cómo de dónde vienen? O sea, de tu mamá y de mí. Ya, pero ¿de dónde? ¿De dónde son ustedes? ¿En dónde naciste, papá? ¿Dónde naciste, mamá? ¿Cuál fue tu abuelito, tu abuelita? ¿No se han preguntado esos chicos? ¿En serio? ¿No se han sentado algún ratito en la cena, perdón, en la comida, en el almuerzo, en la noche, cuando no tienen nada que hacer, a preguntarles a sus papás de dónde vinieron, sus infancias, las raíces?
¿Por qué este apellido? ¿Por qué el otro? ¿De dónde son los Ortiz? ¿De dónde son los Tarambis? Los Isa. Yo soy mis papás son de la provincia de La Tacunga, profesor. Pero bueno, yo no nací ahí, o sea, nací en Pedro Vicente Maldonado. Pero bueno, desde ahí son mis raíces. Más rico entonces. Ajá. Pedro Vicente Maldonado, cantón del noroccidente, ya de Pichincha. Tierra cálida, subtrópico. Por donde andó justamente Pedro Vicente Maldonado, trazando la ruta con la misión geodésica francesa al lado de la Condamine, trazando la línea ecuatorial, la medición de este gran centro del mundo. Y cada 20, 40 días descansaban, hacían una especie de descansos, relevos, y cuenta ahí a Jesús Aguirre o algunos historiadores como Ayala Mora o López, que por suerte había grandes bancos de los troncos que emergían de los árboles inmensos y descansaban en esos bancos, y por ahí salió un cantón también llamado San Miguel de los Bancos. Qué lindo conocer esto, ¿no? Eso les va a dar su profesión, ni más ni menos. Entonces, como el Julio ha sido, claro, Isa tiene una fuerte descendencia de la zona centro, ahí está también, pues, don Leonidas Isa, ¿no? Ahí, de Pujilí para arriba, son sus comunidades, de Leonidas Isa, ex presidente de la CONAI, o sigue siendo presidente, no me acuerdo, dirigente de la CONAI, pero primero del MIG, del Movimiento Indígena de Cotopaxi. Ahí están esas descendencias. Y son riquísimos, Isa es un tipo inteligentísimo, inteligentísimo, culturalmente hablando, académicamente hablando. Se sentó pues en la mesa de negociación, ¿no? Leonidas dice con Vargas, a decirle sus, perdón el término tan coloquial, chicos, sus 4 verdades al expresidente Moreno y a todos sus ministros. No les fue diciendo vagos. Vargas no les dijo eso. Si nos vemos en segundo, el próximo proyecto integrador puede ser octubre del 2019, así que vayan investigando. Entonces, esa es la lucha. Y eso es lo mágico de esta plurinacionalidad, que a pesar de toda la resistencia, la capacidad identitaria, el tema de la riqueza que nos entregan los pueblos y nacionalidades indígenas, nosotros también los mestizos tenemos muchísimo que entregar. Nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por supuesto, pero vienen de algún lugar, vienen de una matriz. Y eso justamente le recuerda cada vez que la plurinacionalidad no es un estado, no es un concepto fijo, único, propiedad de, ¿no? Cuidado. Es de todos y todas las ecuatorianas. Ok, avancemos. Creo que está muy claro esto. ¿Quién nos ayuda? Estoy en otra pantalla ya. A ver, Paula, tú querías leer. ¿Qué dice ahí? Sí, profe. Los sujetos más interpelados por la plurinacionalidad, entonces, no son necesariamente los pueblos indígenas, sino los sujetos modernos e individualizados. La plurinacionalidad atañe a toda la sociedad. Es pesado desde lo indígena, pero con proyección nacional. Ya, en la lámina, ¿cómo? En la lámina 18, ahí está todo el meollo. Ya, ahí está el kit, ¿se ven? Para todos, con proyección nacional, cultural, pensado desde los indígenas, sí, pero para todos. Chuji lo expresa. Ya. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Quién más nos ayuda con la siguiente lámina? Ya faltan pocas. ¿Quién más, chicos?
¿Quién más, por Yo, favor? profe. ¿Ya? Dale. Plurinacionalidad. Eje de intervención. Lo político. Reconoce los gobiernos comunitarios como forma de organización histórica, política y jurídica. Lo Ujú. económico. Modelo económico social para proteger y garantizar la propiedad comunitaria y colectiva, como también la soberanía alimentaria, Ujú. propiciando la nacionalización de los recursos naturales, agua, tierra y páramos. El Para. objetivo y principios primordiales no son la rentabilidad, sino el bienestar humano, el suma Ujú. causai o buen vivir. Ese es muy potente esta lámina, porque ¿acaso esta no ha sido la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas ya por décadas? Que se respeten sus heredades territoriales, sus territorios, sus páramos, que no son, claro, los temas de desarrollo, ya lo vimos en la globalización, ¿se acuerdan? No podemos dar las espaldas a la globalización, jamás. Pero tampoco podemos, con pretexto de la globalización, la modernidad, violentar los territorios de las poblaciones y nacionalidades indígenas. Johanna. Y ahora Sí, vamos. profe, un ejemplo de esto es el año pasado me fui a lo que es el territorio donde está la laguna de Quilotoa y nosotros decidimos comer en un restaurante de un señor indígena y él nos explicaba que durante el gobierno de Correa, pese a que pues este lugar es un lugar cerrado de ellos pero turístico, lo que él buscaba era que los turistas que vayan ahí eh, sean partícipes de los negocios indígenas. Entonces decía que él siempre enfatizaba en esa parte y que por esa parte estaba agradecido con él, porque dijo que gracias a él su pequeño negocio ha podido, o sea, ha podido tener relevancia gracias a que, aunque es un lugar turístico, no se les quitó de ese lugar. Gracias por el comentario y el aporte. Chévere, sí. Ahí ¿Qué nos lleva esta reflexión de la Johanna? ¿A qué nos lleva, chicos? Despertémonos. ¿A qué nos lleva? A pensar que cuando habló de gobierno, de X y Z, independientemente que no sé correr, sí promovió muchísimo, muchísimo el turismo, la interacción, la dinámica, dio a conocer. Se gastó millones ya, pero dio a conocer. Antes ni eso. No es clase de política, ni de proselitismo, peor aún. Le dio un reconocimiento mucho más alto al Ecuador en clase de turismo. Política pública, gestión pública, gestión de la política junto con la interculturalidad. Si se dan cuenta, se rescataron sitios, lugares, espacios simbólicos, culturales únicos en el Ecuador, las estaciones del ferrocarril que les hablaba, el ferrocarril emprendido por Eloy Alfaro, por García Moreno, ambos de posturas opuestas, ¿verdad? De tendencias opuestas, pero una obra cumbre para el Ecuador de esos años, para el desarrollo de la economía, del mercado ecuatoriano. Sin embargo, literalmente el tren se acabó, se apagó, se acabó su luz. Y vinieron políticas de turismo que lo revivieron. Ahora entiendo que también nuevamente está ya activado. Qué bueno por eso. Ciertos tramos, ciertos componentes. Al expresidente Moreno se le ocurrió y dijo que era buena idea cerrar el tren, el ferrocarril del Ecuador. Entonces, claro, también hay puntos débiles en eso, pero lo que nos viene a la idea es, ok, el Estado, a través del gobierno, tiene que ejecutar políticas públicas de desarrollo nacional, proyectos nacionales, para potenciar la interculturalidad y la plurinacionalidad del Ecuador. Nada más, nada menos. A través de sus diferentes carteras de Estado. Había antes secretarías del agua, ministerios de ambiente, con otras visiones. Ahora veamos qué está pasando. Que el afán no es caer en tema político, pero veamos cómo se están desarrollando los planes, proyectos
de desarrollo y que potencien el Estado pluricultural y plurinacional. Y si no hay, los movemos nosotros. ¿Qué les parece? ¿Ustedes van a ser comunicadores o qué van a hacer? ¿Para qué están estudiando aquí? ¿Para arquitectos? ¿Qué es? No me acuerdo. ¿Para qué estás estudiando aquí, Shirley? Waswa. Buenas noches, profe, para ser comunicadora. Ya, entonces, ¿qué vas a comunicar? ¿Mm? Le estoy tutoreando una tesis interesante que nació como proyecto, como idea y ya se ha fortalecido en el tema de los elementos identitarios de Salcedo. ¿Conocen Salcedo? Tienen que irse a conocerlos. Sí, profe. Sí, profe. Digo, Profe. oye, ¿qué hay allá más de este y el otro? Los helados de Salcedo. Los Y el helados. pinol. Y el pinol. Ok, eso es un elemento identitario. Muy fuerte. Cuidado. La risa jocosa de burla. Cuidado. Son elementos identitarios de cada cantón, de cada rincón del Ecuador. Los helados de Salcedo. ¿No les venden en cada esquina los helados de Salcedo aquí en Quito? No han de ser entonces los helados de Pízaro, ¿no? Hay que fortalecer esos elementos identitarios, sus componentes, chicos. El pinol, ¿cómo se hace? El pinol, les digo, viene del trigo, ¿no? El trigo, la harina, ¿me entiendes? O sea, una mezcla ahí exquisita, deliciosa. ¿Cómo se alimentaban? Por eso nuestros padres y abuelos, bien hechos, fuertes, duros. Con harina de maíz, con harina de trigo, de los sembrados, de nuestras tierras fértiles, de nuestros campos. Cuando pasen en un bus y vean unas hectáreas extensas de sembríos de maíz, de choclo, bájense, chicos, bájense. O les propongo, hagamos un taller en segundo semestre de reporterismo viajero. Entonces ustedes van un fin de semana a donde quieran, pero traen un reportaje, una crónica linda. Yo creo que ya en segundo creo que ven géneros. Ya pueden hacer, o no sé si ahorita ya en primero. Y ya y traen un reportaje. En esta evaluación sumativa final 1, evalué a unos chicos de segundo, que fueron también mis chicos en primero, algunos. Y se hicieron una crónica preciosa. Quito sobre ruedas, la titular. Agárrese duro. Algo así. Del sistema de transporte público. Qué linda nota. Qué linda nota. Qué linda, muy bien hecho. Casi una crónica tipo estilo crónica reportaje, porque denunciaba también. Quito sobre ruedas, algo así, sí, agárrese, algo así. Es muy lindo. Entonces, así como se conoce Quito, sus ciudades, sus barrios, tienen que conocer el Ecuador, chicos. Es parte de. Es su primera misión como comunicadores y periodistas. Entonces les decía que con esta chica, decía, profe, yo quiero rescatar las identidades, es que yo siento que la globalización y el internet y el TikTok, o sea, está nuestras juventudes llevándoles al desconocimiento y doy fe. Porque a varios de ustedes les pregunté, no han sabido dónde es Salcedo. Bueno, tampoco no tienen por qué, pero ya. Es un cantón de la Sierra Centro, de la provincia de Cotopaxi, eso por cultura general tendrían que saber, ya que les diga, ya vayan a saber cuál calle de esta o esta, ya no, eso nada tiene que ver. Entonces le propuse, oye, haz este tema de los helados, haz el pinol, y otras costumbres, o sea, culturales, tema de la danza, ahí mismo está muy cerca el tema de esto de los Corpus Christi, que está ahí en Pujilí, que es cercano, ¿no? Entonces, eso es identidad, chicos. Eso es interculturalidad. Entregar, intercambiar. Dejar un conocimiento, recibir otro. ¿Sí?
Y eso, como decía el Kevin, va a fortalecer los ejes de intervención, lo político, proyectos políticos, lo político que cuando decíamos justo, y vino al caso el tema de la Johanna que dijo, y el gobierno, sí, el gobierno tiene que actuar desde lo político. Y desde lo económico también, garantizando que se active y se reactive todo el componente intercultural, plurinacional, porque eso también significa rentabilidad, tal vez no económica, ¿verdad? Cuidado, pero sí una rentabilidad de conocimiento, de identidad, de fortalecimiento. Y entonces de esa manera también vamos a poder fortalecer lo social, garantizando que en nuestra educación se promulgue y se defienda sobre todo entender la interculturalidad y sobre todo, por ejemplo, la educación bilingüe. Les recuerdo que estamos conformados por población indígena también. No, no es la mayoría, cuidado. Hay mucha mayor población mestiza, pero es un número representativo en el Ecuador, la población indígena. Entonces, mínimo debería haber una enseñanza bilingüe, ¿no? En las escuelas. Y esto nos va a hacer activar también derechos colectivos. Las Naciones Unidas nos declaró, pues, patrimonio cultural a Quito. Las Naciones Unidas nos ha declarado como soberanía en derechos de pueblos indígenas, autónomos, que podemos administrar justicia, salud y sociedad. Ojo, aquí hay un tema delicado. Delicadísimo. Si se estaban durmiendo, despiértese. Sí, hay una famosa justicia indígena, pero no está por encima de la ley. ¿Sí? Así se resume. De gana vamos a debatir media hora. O sea, sí hay una justicia indígena y hay que respetarla, porque es parte de, ¿qué? De las costumbres, de las identidades, de usted se Su portó. cultura. Sí saben lo que es el... A ver, por favor, consulten los 3 principios del summa causa y del buen vivir, que es no robarás, no mentirás, en quechua. Consulten ahorita, por favor. Amaquilla, Amayuya, Amashua. ¿Quién dijo eso? Yo, profe. ¿Yo Anderson quién? Sánchez. Anderson, ya, no te Anderson veo. Sánchez, profe. Ah, cierto que no le veo a Kevin Valdemar hace rato. ¿Qué es de Kevin Valdemar? Está trabajando, él está en la cárcel. Está metido por allá. No se puede conectar. ¿Está en la cárcel? Sí, es mi compañero. Está en la cárcel. O sea, trabajando en... Sí, pues adentro, sean trabaja claros en en la eso, cárcel. porque es que me están preocupando. Es que trabajamos en las cárceles. ¿Quién dijo eso? Yo, Anderson mismo. Ah, ¿son militares? Sí, los dos somos militares, somos Ah, compañeros. es que exprésate bien, mi querido Anderson, me preocupaste. Está en la cárcel, ¿no? Anderson No, trabaja, presta sus servicios, somos parte de las somos, fuerzas del orden del ejército ecuatoriano, prestamos nuestros servicios en los centros de reclusión, los centros penitenciarios, por eso, vigilando a los PPL. ¿Saben qué es PPL, chicos? persona privada Los de libertad. presos. Ya. Algunos estudian con nosotros y tienen el mismo derecho, miren, constitucional de acceso a la educación. Bueno, ¿en qué nos quedamos? En Entonces, los 3 del buen vivir. sí, ¿no? El Amayuya, Amaquisa, o sea, no robarás, no mentirás, Amashua. no serás vago. Esos son principios ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y con eso se basan cuando alguien, ojo, cuidado, le encuentran robando algo que no es suyo, en la mano. Ortiga, agua fría y otros temas. No obstante, no significa que estén por exentos de la ley. ¿Por qué, chicos? Pregunta de reactivo de examen. Porque la Constitución nos ampara a todos. Y ese es el principio que dice de integración, ¿me entiendes? Si no, entonces cada uno por su lado. Yo me autodetermino de esta población y en esta población y nacional indígena castigamos de esta manera o entendemos así el mundo. No, no se trata de eso. Se trata de respetar, ¿me entienden? La herencia cultural, los conocimientos, los saberes ancestrales
pero todos amparados bajo un gran libro que dice Constitución de la República del Ecuador, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, eso es importante entenderlo, establecerlo. Ya. A ver. Entonces, finalmente, chicos, la interculturalidad, con todo lo que hemos venido aprendiendo, es un proceso basado en el derecho a la coexistencia, que es más riquísimo, ¿me entienden? Es riquísimo. Y a la final usted dice, ¿cuál es más rico, la plurinacionalidad o la interculturalidad? Pero el profe decía que en un momento, en un nivel, sí se va un poco más la interculturalidad, perdón, porque nos permite ciertas mayores libertades, pero ya tenemos que la plurinacionalidad también nos hace reconocer como tales, en género, predilección, autodeterminación. Entonces, por eso es que para que no haya discusión y debate, son términos que coexisten y forman un solo proceso histórico, ¿sí? Reconocimiento y respeto, chicos. Eso es interculturalidad. Reconocimiento y respeto. Después sí, pues generamos diálogo, generamos conexión, generamos comunicación, generamos espacios de desarrollo. Entonces, una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso dinámico sostenido con relación justamente a la comunicación y al aprendizaje mutuo. Comunicación. Creo que ustedes estudian comunicación, ¿no es cierto? Comunicación. Y eso, chicos, hay que tolerarse mutuamente, construir identidades, puentes, relaciones. Así fortalecemos también la institucionalidad que nos tiene que cobijar. Cuidado el tema de un indígena, por ejemplo, un Imbay, un Peguche, un Otagua, un otavaleño, y su gran trenza, intopable, sagrada. ¿Han oído una palabra que dice guango? Sí, profe. Y el otavaleño le han visto de punta en blanco, con su poncho azul, su pantalón blanco, su alpargata, hilo fino. Sí, profe. Nosotros lastimosamente folclorizamos su vestimenta cuando a los guaguitos mestizos, nuestros hijitos también, bueno, les disfrazamos para el programa de la escuela, o el ñañito o el sobrinito y vaya de indígena a bailar. Es parte de, pero hay que entender que, por ejemplo, los otavaleños se ponen punto en blanco, como se dice, ¿no? De paño fino, el sombrero de un otavaleño. ¿Saben cuánto llega a costar? Desde los $300 hasta los 5,000. La Shirley Vivian ha dicho no a toda la clase. La Shirley Vivian vamos a tomar prueba oral y escrita la próxima clase de todo esto al iniciar. Entonces, de paño, esos sombreros de los indígenas, sus ponchos, no se diga las polleras, las enaguas de las indígenas. Ay, nomás están en una vestimenta $3,000. ¿Usted tendrá para vestirse con $3,000? Con filos dorados, de oro, de paño de oro, de pan de oro, un montón de cosas. Sus instrumentos, su conocimiento. Un otavaleño viaja a todo el mundo con su música y con sus artesanías. Todo el mundo. Pero eso se pone en punto en blanco cuando hay una ocasión especial, una conmemoración, rendir Matrimonio. homenaje, sí, rendir homenaje a algo o a alguien, pero evidentemente siempre están con su vestimenta un poco más del diario, por decirlo. Pero aquí nos folclorizamos cuando ponemos al guagua a vestirle de otavaleño y no sabemos por qué. Y entonces el debate es complicado ahí con nuestro compañero y nuestro compatriota y nuestro par indígena. Y dice, ¿por qué le haces eso? Me estás folclorizando. Casi, casi que me estás ridiculizando. O sea, ¿por qué? Y yo también, pues, ¿y por qué no lo puedo hacer?
¿Y ustedes por qué si se ponen jean y camiseta y esto? ¿Me entienden? El debate es rico. Entonces tú me estás imitando a mí. No, yo puedo ponerme un jean porque me pongo un jean, pues para el diario. Pero tú no puedes ponerte para el diario un poncho, un sombrero de paño. Esos debates, chicos, se dan finalmente cuando nosotros entendemos qué es esto de interculturalidad, qué es esto de plurinacionalidad. ¿Por qué usan tal sombrero, tal traje? ¿Por qué una ceremonia? ¿Por qué un evento especial tal día, tal fecha? Lo que les decía, los equinoccios, los inti raymis, los inti laimis, y el inti huatana, que es amarrar a la luna. ¿Cuántos equinoccios hay en el año, chicos, en el Ecuador? ¿Cuántos? ¿Uno o dos? Dos, profe. ¿Quién dijo dos, profe? Vanessa. Vanessa. ¿En qué fechas? En 20-21 marzo de y en marzo. septiembre. Perfecto. ¿Y por qué se los llama equinoccio? Por la Es el posición inicio solar de la frente a la Tierra. transición. Por Exactamente. la posición del sol sobre el país. Posición solar sobre la Tierra. Línea recta, perpendicular. ¿No les ha pasado en marzo? ¡Qué calor! Ya tipo quincena, 18, 19, 20. Es un sol fuertísimo. El sol se está posicionando astronómicamente. ¿Se están viendo mi manito o están viendo la PPT todavía? El sol se está posicionando así. Así. El sol se está posicionando así. ¿Sí ven? ¿Me ven o no? Sí, profe, sí se le ve. Así se está posicionando el sol frente a la Tierra. Centro. Y ese es el equinoccio. ¿Y nuestros aborígenes, ancestros indígenas, sabían de estudios astronómicos? Sí, claro, sabían de mediciones. Por favor, irse en estas vacaciones, los que están más cerca aquí, a las tolas o a las ruinas de Cochasquí, como se llaman, aunque nada debería ser llamado ruinas, a las tolas de Cochasquí, ¿cómo es del Vía Cayambe, si quieren ir por ahí, o Tabacundo, por cualquiera de los dos lados sale, a Cochasquí, y observen los grandes sitios que tenían nuestros ancestros indígenas para observar el sol. ¿Y para qué necesitaban observar el sol, chicos? ¿Para observar, para divertirse? ¿O para qué? Necesitaban observar el sol y la luna para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. Entonces los primeros granos tiernos salen ya por marzo. Y por eso es este primer equinoccio, porque el sol viene a fertilizar a la tierra, el gran Raimi fertiliza a la Pachamama. Y claro, el Inti Raymi le quisieron llevar un poquito más a julio porque era vacaciones y ha de haber más gente. Pero también hay un Inti Laimi y un Inti Huatana, como les dije. Entonces el primer equinoccio funciona en marzo y el segundo en septiembre. Y el primer solsticio de verano es en julio, donde más bien ya se empieza a entregar los granos secos, a cosechar. Y el segundo solsticio es en el mes más lindo del año. ¿En qué mes? ¿En qué mes, chicos? ¿En qué mes? Empieza con D, termina en E. ¿Mm? Diciembre. 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 Entonces, todos estos saberes, culturas ancestrales, conocimientos, verán, no es de gratis. Viven en el Ecuador, chicos, verán. Aquí es el profe de Realidad Nacional hablando del Inti Raymi. Claro, es parte de nosotros, de nuestras riquezas, de nuestra identidad. Como en la costa tienen también todos sus procesos ancestrales. Los taitas, las mamas, los hacedores, los arroceros, las comadronas,
Aquí también las parteras que fueron reconocidas a través de su saber ancestral, ¿verdad? Las parteras ya son reconocidas a través de su saber ancestral. Entonces, cualquiera puede ir a recibir un niño. Ya. Finalmente, esta interculturalidad está orientada hacia la generación de un espacio de carácter intercultural alternativo, reflexiva, práctica y compleja. Tiene que facilitar la comprensión de todo el entorno global donde vivimos, nacional y local, articulando las diversas nacionalidades, cosmovisiones, pensamientos, tradiciones, culturas, identidades de nuestras poblaciones y nacionalidades indígenas, y también de nosotros, de los mestizos. Aportamos, por supuesto. Entonces no se trata de mañana ir a salir tal vez con alguna cuestión que crean, ¿no? O sea, un poncho, un enagua, un sombrero, no, no. Somos mestizos. Aquí la gran parte, si no es la mayoría. El tema está en reconocernos y respetarnos. Y enriquecernos y alimentarnos. ¿Sí? Eso es plurinacionalidad, eso es interculturalidad. Repasen un poco más a fondo el concepto propio y lo demás ya está. A ver, chicos queridos. ¿Preguntas o consultas? ¿Ninguna? ¿Seguro? Lorena López, ¿ninguna? La Génesis ya se fue. No, aquí estoy, profe. Ok. A ver, chicos. ¿Qué vamos a enfrentar en nuestra sumativa final 2? Vamos a enfrentar reactivos, en mi caso, de respuestas únicas. ¿Ya? Como para simplificarles un poco ahí el conocimiento. Les he dicho desde el inicio, no me interesa que se memoricen. Tal vez no lo hicieran, tampoco. Pero sí que aprendan los conceptos y los conocimientos que incluimos aquí. Entonces, vamos a hablar de modos de producción, por supuesto. ¿Cuántos existían? Fijos y determinados. Comunismo, ¿qué más? Esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. Ya, ahí están los temarios. En la unidad 1. Encontrar las claves, los puntos de encuentro, ¿me entienden? Eso es clave. Anoten todos sus apuntes si es que lo hicieron. Ojalá lo hayan hecho. En la unidad 1. En la unidad 1 vamos a recorrer los modos de producción. Por supuesto, puede ser que nos centremos más en el modo de producción capitalista, ¿me entienden? Que es en el que vivimos, ¿no es cierto? Es mucho ojo ahí. Y ahí había conceptos centrales como esto de las luchas de poder. ¿Se acuerdan las relaciones de producción entre los burgueses y los proletarios? ¿Qué era el modo de producción socialista? ¿Se acuerdan que les dijimos? Este gran ideal, ¿no? De querer una mejor repartición, justicia social. Si el capitalismo nos tiene abrumados, el socialismo venía a proponer esto. Segunda clave. ¿Cómo nos desarrollamos en la actualidad? ¿Se acuerdan que ya vimos esto un poco de las tierras, del uso eficiente de los recursos naturales? Cuando estudiamos la globalización, ¿se acuerdan? Sistemas de riego, aprovechamiento. ¿Qué hacer frente a este gran fenómeno globalizador? Y por supuesto, entender qué es esta sociedad del conocimiento. ¿Se acuerdan que debatíamos sociedad del conocimiento o sociedad de la información? Hicieron trabajos, creo. Hicieron PPTs. Revisen las PPTs. Revisen los trabajos. Ahí está gran cantidad también de los posibles reactivos, chicos. ¿Se acuerdan que la una dependía de la otra para subsistir? ¿Quién era la que dependía de quién según Mateo, por ejemplo? ¿La sociedad de la información dependía de la sociedad del conocimiento o al revés?
¿Cuál era el alcance de esta sociedad de la información? ¿A dónde nos transportaba? ¿Cómo nos dinamizaba a los humanos, a los seres humanos? De frente, por supuesto, a la globalización. ¿Cuáles son los efectos que ha provocado esta globalización a nivel mundial? Económicamente hablando, socialmente hablando, políticamente hablando, todo entendimos. Como decía, recursos naturales, aprovechamiento eficiente de los suelos, cómo estamos de frente desgastando o aportando al planeta, en la casa de todos. Así suena en medio lírico esta frase, por la casa de todos. Después de entender cómo eran los regímenes políticos, ¿cuántos había? ¿Se acuerdan? Democráticos, parlamentarios, autoritarios, teocráticos. Anderson, ¿estás en clase todavía, por favor? Anderson. Alguien que le diga a Anderson que está en clase. Por favor. Pueden poner en el chat. O no se me escucha. ¿Sí se me escuchan, chicos? Ya. Sí, profe, sí se le escucha. Sí, profe. Anderson. Josbel Sánchez. Bueno. Sí. Entonces entendamos esto, chicos. Entendamos Aquí estoy, profe. esto de los regímenes políticos. Las crisis que vivimos en Latinoamérica. Acuérdense del recorrido que hicimos. Desde prácticamente Bucarán en adelante, ¿cuántos periodos no se terminó, no se culminó? ¿En qué periodos sí realmente ya entramos a culminar? Eso, chicos, la próxima clase les doy más entradas, ya más abordajes. Y terminamos bien la clase y también repasamos estos temas. Ahí les dejé algunos muy buenos abordajes. Finalmente, con lo que tiene que ver con su sumativa final 2, espero que esté ya terminado ese proyecto. Recuerden que tienen tutores designados. Yo evaluaré a mis chicos. Son 10 de este paralelo, 10 del paralelo 2. Para la componente expositivo, como ya tuvieron una reunión, cada grupo tiene que llevar los insumos que crea necesario. Sin embargo, la próxima clase me hacen acuerdo para darles un pequeño detalle. Yo entendería que tienen que hacer una exposición muy dinámica, sobre todo mis grupos. Si quieren tomar el consejo, todos tomen. El video lo pueden traer en un código QR, nos pasan ese momento, o pasen a las personas que están asistiendo, o si se organizaron y si pueden traer una laptop y la presentan ahí, pero también entendiendo el tema de la bulla, ¿me entienden? De que va a estar ahí concurrido muchas personas, pero si pueden adaptar 2 parlantes pequeños. O sea, son recursos, es su creatividad, chicos, pero por lo menos un estándar del stand sería que haya un A5 ahí, ¿me entienden? Un póster científico, académico, que nos dé pues una pequeña ya referenciación de lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Eso de base, una laptop. Ojo, para los que viven en Quito, los que viven en provincia no se arriesguen a traerla, pues organícense ahí entre ustedes. Sean muy creativos en el documento, pueden convertirlo a un póster también pequeño, un flyer, algo que nos diga. Verán, yo como su tutor, de los 10 chicos que les decía, yo les voy a revisar todo el documento en la plataforma, junto con el video, pues. Eso por supuesto. Ustedes se han ido tutoreando semana tras semana con sus diferentes tutores. Por ejemplo, aquí, ¿quién está de mis chicos? Perdónenme, ahí si vean el nivel. Discúlpenme, tantos. ¿Quiénes son de mis chicos? ¿Quién tiene la distribución abierta ahí? Bueno, no les pongo ahorita en eso. Kerly, por ejemplo, Kerly, ya. Entonces, Kerly, tú sabes que tienes que tener así tu stand. Bien organizado, límpido, potente. La persona que esté hablando con buena voz, buena expresión. ¿Cómo? Cero. Ahí está en la rúbrica que les entregaron los documentos, ¿sí vieron? Ahí está la rúbrica de exposición. De la parte expositiva, perdón. Expresión,
Dicción, claridad, potencia en esa voz. Y en la próxima semana les ofrezco que haremos un pare de unos 10, 20 minutos exclusivamente en la sumativa final 2, ¿les parece? Ya como para preparándonos porque esa sería la semana final. Recuérdenme entonces, verán chicos, pero verán, queda grabado. El test lo renderíamos el lunes, ya lo voy a modificar, la fecha. El test lo renderíamos lunes, de hoy en 8, el test de la unidad. ¿A qué hora, profe? A esta hora, por ejemplo, 20 y 40, a la misma hora, pues, solo estamos cambiando de día. Salud. Pero lo movemos a lunes, no para martes. Es que también estamos dando clases a los chicos que se están graduando. Algún profesor les va a tocar que les va a dejar grabado, verán. No sé. Algún profesor ya les va a decir, algún docente chico les va a dejar grabada la clase porque voy a dar, en su horario voy a dar una clase de apoyo a los chicos que están graduando en complexivo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Cómo están en sus trabajos? ¿Bien? ¿Ya? ¿Potentes? Acuérdense que yo les pedí una matriz analítica que coloquen datos que ni siquiera están a veces en los compilados, en los propios libros, pero que han sido producto de sus investigaciones. Esas reflexiones propias que nos dejó la dolarización. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ninguna? ¿Les gustó la clase? Ya. Entonces, les dejo tranquilitos, que sigan avanzando. No he revisado sus tareas porque ahora sí estamos con muchas cosas, pero al fin de la semana están revisadas, calificadas. Ya no habrá mucho retro, chicos. Les he retroalimentado durante todo el semestre. ¿Me entienden? Sí, Paula. Todo el semestre les he retroalimentado. Ya si encuentro algo muy fuerte mismo, pues ahí dejo lo que. Si no, ya sé cómo ustedes se desarrollan, por dónde andan, cómo hablan, cómo se expresan, cómo escriben, quién quiere darnos la vuelta, quién se ha investigado, quién se ha hecho. Era un documento y un video, ¿verdad? Ya. Entonces, sin más que decir, chicos, nos despedimos. Hasta el próximo lunes, ¿les parece? Génesis, ¿está bien hasta el próximo lunes? Hasta la Génesis. Bueno, las hojanas. Lunes empecemos así, 7 en punto común, chicos. 7 en punto. Para sacarle el mejor provecho a su última clase. Chao, chicos. Una linda noche. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Cuídense. Gracias, profe. Buenas noches. Luego, profe, gracias. Hasta el lunes. Y ya saben, Chao, profe, muchas gracias. Chao. conozcan su tierra, su país.